continuación vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado, el señor Luis Salazar, presidente de la Sociedad Nacional de Industrias, está aquí con nosotros. Bienvenido, gracias por estar aquí. Encantado de estar contigo. Bueno, en principio recoger sus apreciaciones respecto de lo que ha sido este mensaje a la nación que ha dado el presidente de la República. Pues creemos que ha sido un buen mensaje, creemos que ha estado dentro del marco de generar tranquilidad, de buscar que las inversiones también, donde ha habido mucha inseguridad, vean un panorama más claro. Entonces, en términos generales, nosotros creemos que ha sido un buen discurso. Sí. Ahora, se ha puesto énfasis en tres sectores principales, ¿no? En el sector salud, en el sector educación y en el sector de seguridad. Entiendo que de alguna u otra forma, en realidad, están directamente vinculados con el desarrollo económico también de nuestro país, estos tres sectores. Específicamente, digamos, además son las inquietudes que tiene hoy en día la población, porque educación, salud y seguridad son los tres temas que más preocupan a la persona común, digamos, ¿no? Y en el caso de educación, yo creo que es muy importante que se esté alineando hacia lo que se ha buscado o se ha solicitado, digamos, en el Acuerdo Nacional, que es llegar a este 6% de inversión del PBI en educación. Esperemos que con este 0,5% que se va a ir agregando gradualmente, logremos llegar pronto. Ahora, y yo decía esto porque, bueno, específicamente, por ejemplo, en el sector de educación, se va a necesitar, en vista que el desarrollo económico, el crecimiento de nuestro país está generando nuevas oportunidades, personas calificadas para los nuevos retos o los nuevos desafíos. Eso significa que nuestros procesos formativos a mediano o largo plazo, no educativos, tienen que también sufrir un cambio, una adecuación a la nueva realidad que vamos a tener que enfrentar. 100% de acuerdo. Y el gran problema que tenemos es que tenemos una de las peores educaciones del mundo. Correcto. Estamos en el puesto, en educación primaria, estamos en el puesto 138, si no me equivoco, de 148 países del World Economic Forum, de los que se chequean, y tenemos toda una tarea por delante. Y un país sin gente educada, sin gente con capacitación adecuada, digamos, no tiene el futuro que necesitamos, generando este crecimiento fuerte que se necesita del país para llegar a salir totalmente de este entrampamiento, ¿cómo llaman?, de los países de los ingresos medios. Bueno, se dice que muchos de los países que ahora son países del primer mundo han apostado intensamente en la educación como uno de los pilares fundamentales que se convirtieron en la semilla principal del éxito que tienen hoy, ¿no? Y es este un poco el escenario en el que se está construyendo entonces esta política de Estado. ¿Consideran que esto se va a dar en esos términos? Yo creo que es un proceso, y que no va a ser un proceso solo de este gobierno. No, claro. Se están dando pasos, pero son pasos muy importantes. Nosotros hemos tenido la oportunidad de conversar con el ministro de Educación, y un tema muy importante que nos planteó es: los profesores han perdido 2/3 partes del ingreso que tenían equivalente a los años 70. Entonces, hoy un profesor realmente no está bien remunerado, no está adecuadamente remunerado. Tiempos, podríamos decir que un profesor gana la 1/3 parte de lo que ganaba en los años 70. Es correcto. Terrible, ¿no? Y eso es realmente, y justamente la educación es el futuro de un país, al igual que la salud. Y educación y salud, nosotros creemos que tiene mucha correlación con seguridad, porque gente bien educada, adecuadamente cuidada, es menos propensa, digamos, a entrar a la violencia. Entonces es un círculo virtuoso que tenemos que lograr nuevamente generar. Bueno, y obviamente el tema de la seguridad también es un tema que en estos tiempos se tiene que enfrentar con mucha contundencia, porque genera, en todo caso, de tener éxito estas políticas que se vienen implementando, un clima que le sea más propicio a que inversionistas puedan mirar a nuestro país, o nuestra misma industria, nuestro mismo desarrollo, empiece a ingresar también a las diferentes regiones del Perú, ¿no? Mira, además del problema de las personas en sí, el costo que hay de cubrirse, digamos, de la seguridad es brutal. Yo acabo de estar en Canadá, y si uno ve Estados Unidos, en general, las empresas no necesitan de un guachimán, o no necesitan una persona en la puerta. No tienen que tener el vigilante en la puerta. Es mucho más fluido, mucho más simple. Las casas, todas las casas están en el Perú, tienen que tener protecciones, y eso en otros países no es así. Pero va mezclado con el tema de educación también, valores. Tenemos que volver a meter valores en el colegio, ¿no?
Bueno, esperemos que esto se viene dando ahora. Otros anuncios importantes también que el presidente de la República le ha puesto mucho énfasis y que ya tiene dirección o relación directa con el sector que usted de alguna manera dirige, este gremio importante como es la Sociedad Nacional de Industrias, es la implementación del plan de diversificación productiva en nuestro país. ¿Cuál es el diagnóstico, la percepción, lo que ustedes perciben frente a esta propuesta interesante? Bueno, primero que es un paso fundamental que tenemos que dar en el país. Si uno analiza las exportaciones del Perú, solo el 15% de las exportaciones es manufactura, alrededor del 74-75% de las exportaciones son materias primas, y esa matriz es muy vulnerable, o sea, esa matriz de exportación es muy vulnerable. Tenemos acuerdos comerciales firmados con casi todos los países, digamos con el 95%, si no me equivoco, de los países con los que comercializamos, y no estamos aprovechando las oportunidades que tenemos. Necesitamos muy fuertemente generar diversificación productiva para poder cambiar esta matriz de exportaciones. Pero cambiarla no significa disminuir la exportación de materias primas, sino agregarle a esa exportación que tenemos productos con tecnología, con más valor agregado, con innovación, que generen otro tipo de ingresos al país. El Perú está, dependiendo de cómo se mida, en $6.500, $7.000 de PIB per cápita, y si nos comparamos con otros países que también tienen una realidad minera, han logrado, en el caso de Chile, tienen alrededor de 15.000, si hablando de Canadá, que justo estaba mencionando hace rato, está alrededor de 52.000. 52.000 ya. Y son países que han apostado por agregarle tecnología a sus exportaciones. ¿Y cómo se ve esto desde la Sociedad Nacional de Industrias? Porque claro, el Estado tiene la responsabilidad de poner sus políticas, de dar emprendimientos, de crear escenarios favorables, pero es responsabilidad de los empresarios que empiecen a ver las cosas bajo ese enfoque, es decir, dejo de producir mis aceitunas únicamente para que venga luego de repente, porque creo que tengo entendido que en Chile se llevan las aceitunas de Yauca, de Jaquí, esta zona, allá las procesan, las envasan bonito y las colocan en el mercado. ¿Por qué no podemos hacer este tipo de procesos nosotros mismos? Por poner un ejemplo. Ahí hay un tema, sí, pero hay un tema bien importante y que muchas veces se confunde. Se mira al empresario y se le dice, tú tienes que hacerlo. Pero si yo no le he dado las condiciones, ¿cómo se lo puedo pedir? Y lo que nosotros necesitamos hacer es generar las condiciones. Y es la importancia del eje 2 del plan de diversificación productiva, que es buscar todas las trabas, todas las sobreregulaciones, todos los procesos estos que hemos generado. De la tramitología. Hay que simplificarlo, hay que facilitarle. Cuando uno busca inversiones para generar tecnología, valor agregado sobre materias primas, cuando uno busca eso, lo que hacen normalmente las empresas o los inversionistas, inclusive de capitales peruanos, es ya no trabajan para abastecer un país, no se mira el consumo interno solamente, se mira la región o se mira el mundo, y se ve desde dónde puedo ser más competitivo para llegar a esos mercados que existen en el mundo. El Perú tiene la gran ventaja que tiene todos los mercados abiertos, pero tiene la desventaja que hoy los procesos internos que tiene el país, todo el tema de normativa, de regulaciones, lo que se llama tramitología, están muy complicados. Los gobiernos locales, los gobiernos regionales, hay toda una parafernalia de autoridades con las que hay que lidiar realmente. Y que en muchos casos, no todos, pero en muchos casos tienen mala fe. Y están buscando algún tipo de prebendas para poder generar las facilidades. Como es, crea dificultades para generar facilidades, ¿no? Y ya sabemos a qué se refiere por el tema de generar facilidades. El tema de la corrupción es intenso. Sí, pero cuando analizamos el tema de la corrupción, el sistema lamentablemente está armado de una manera que propicia la corrupción, porque se le da mucho poder, por ejemplo, muchas veces a un funcionario, la famosa discrecionalidad que hemos estado discutiendo muchas veces, y eso termina generando procesos de corrupción. Y cuando lo que hay que hacer es simplificar, transparentar, y con eso simplemente ya no se puede dar. Confiar, ¿no? Porque al final de cuentas, una serie de procesos lo que están haciendo es decir, yo no confío en ti, de tal forma que yo te exijo que tengas esto, y además esto, y además esto, y además esto. Porque creo que si no te comprometes o no hay una entidad del Estado que te supervise, entonces probablemente no cumplas. Mira, y ese es otro problema. Se legisla en contra de y no a favor de. Y cuando digo a favor de, es a favor del buen claro, del que cumple del las buen normas, inversionista, correcto. etcétera, etcétera. Y se
arma normalmente la percepción sobre el empresariado en función a los informales. La minería, para salirme del sector industria, tiene una muy mala imagen. Pero cuando uno analiza de dónde se ha generado esa mala imagen, hay una cantidad de minería informal, ilegal, que está haciendo un daño y un perjuicio tremendo a todo lo que es medio ambiente. Y se genera toda una serie de regulaciones contra ellos, pero aplicándolo a la minería formal. Pasa lo mismo con la industria y pasa lo mismo en otros sectores. Entonces, tenemos que aprender como país, como tú dices, en confiar en el bueno, en legislar para el bueno y no en contra del malo. Y nosotros vemos como una gran oportunidad justamente ese segundo eje del plan de diversificación productiva, de empezar a corregir esta legislación que se ha hecho en contra del malo, pero perjudicando al bueno y dejando al malo siempre en la informalidad o en la ilegalidad, ¿no? Claro, porque simplemente no le da la gana de cumplir, igual lo va a seguir haciendo. Al final se convierte en una barrera de entrada, aún mayor. Y se convierte en un conflicto además. Así es, ¿no? Así es. Ahora, algo que a mí me llama mucho la atención también de este plan de diversificación productiva es que incorpora dentro de este comité ejecutivo, digamos, de análisis consultivo, a la participación del sector privado para hacer el análisis de estas posibilidades de generación de valor dentro del plan. ¿Cómo lo han tomado ustedes en ese sentido? Nosotros lo vemos como un paso muy positivo y además muy importante. Cuando tuvimos el foro de la Semana de la Industria hace poco, y ahí trajimos a James Robinson. James Robinson ha escrito un libro que es ¿Por qué fracasan los países o las naciones? En ese libro él habla de la institucionalidad y el tipo de instituciones. Y habla de instituciones inclusivas, que son las que han logrado tener éxito y han hecho que los países tengan éxito. ¿Qué significa una institución inclusiva? Es una institución que dialoga con los sectores a los cuales va a regular, sea sociedad civil, sea sector privado, la zona la ciudadanía, y al dialogar generan normas que son buenas en general, digamos, técnicamente hechas. ¿Consensuadas? No, el consenso nunca se va a lograr. Y eso es algo que también tenemos que... Tiene que haber acuerdos. De acuerdo. Es bien distinto a un consenso. Informadas en todo caso. Porque el poner todas las opiniones exactamente iguales va a ser bien difícil. Pero sí se tiene que entender la posición del otro y se tiene que entender la problemática del otro. Y la única forma de hacerlo es dialogando. Es sentándose a la mesa y escuchando los problemas de cada lado. Porque el Estado tiene sus problemas, el sector privado tiene sus problemas, la sociedad civil tiene sus problemas, la academia es un actor fundamental, porque es normalmente el ente neutral que puede ayudar a encauzar, digamos, cuando hay y que puede ver también diferentes. El horizonte de una manera más abierta, macro, ¿no? Con experiencias internacionales que ayuden a mejorar la toma de decisiones de los grupos de interés. Correcto, ¿no? Es correcto. Pero tiene que haber mucho diálogo y tiene que buscarse acuerdos. Y tiene que buscarse, donde cada uno cede un poco, pero buscar acuerdos. Y de esa manera vamos a sacar normas bien hechas, normas que van a perdurar en el tiempo, que dan estabilidad, que dan una visión de mediano y largo plazo, y eso es lo que termina favoreciendo a la inversión, ¿no? En algún momento se generaba debates y se decía, porque han habido calificativos como si la gestión o si el Estado va a ser el responsable de gestionar una empresa, lo va a hacer mal, no sirve, no es rentable, es una manera de tirar la plata de todos los peruanos. Y habían otros que decían también que únicamente el mercado y el sector empresarial tiene que desarrollar o encargarse de los factores productivos y que el Estado solo se dedica al asistencialismo, a ver los programas sociales, a dar salud, educación y cosas por el estilo. Ahora, como que ambos lenguajes como que se hubieran moderado y ahora se habla de alianzas público-privadas, del trabajo conjunto, de este plan de diversificación que involucra al sector privado en la toma de decisiones. La participación misma en el foro del Acuerdo Nacional también viene desarrollando esta especie de gobernabilidad orientada hacia la gobernanza en nuestro país. ¿Estamos viviendo una nueva época en nuestro país? ¿Lo estamos entendiendo de ambas partes que esto es uno de los caminos que nos puede acercar más pronto al desarrollo? Yo creo que hay un ejemplo gráfico que creo que puede... Yo siempre hablo de que el Perú está recién llegando a los 18 años. Entonces está todavía con todos los conflictos y asentándose con todas las hormonas revueltas, por decirlo de alguna manera, pero ya tiene que asumir responsabilidades. Hay un tema que es bien importante... que tú has mencionado en la pregunta anterior, que es ¿cuál es el rol? ¿Cuál es la responsabilidad? ¿Qué es lo que debe hacer cada uno?
Y el interés particular es fundamental para que haya desarrollo económico. Uno de los grandes problemas que hay en las entidades del Estado es que el funcionario, al no ser responsable, o los directorios o los accionistas, al no ser directamente interesados, digamos, en que tenga éxito la gestión, se vuelve más una protección del puesto que una mejora de la organización. Y se toman decisiones en función a cuál es mi puesto y cuál es mi responsabilidad, y no qué cosa es lo mejor para la organización. Y ahí es donde es bien importante el interés privado. Ahora, el rol del Estado definitivamente es regulador. Y tiene que haber un árbitro, alguien que esté controlando, digamos, estos impulsos, estos intereses privados, pero con un control no restrictivo, constructivo, buscando potenciar, buscando equilibrar, pero con un equilibrio hacia arriba, no hacia abajo, que ese es otro problema que tenemos muchas veces en el país. Estamos permanentemente, queremos igualar para abajo y resentimos al que está teniendo éxito, cuando lo que deberíamos hacer es, oye, ese está teniendo éxito, me sumo a apoyarlo, ayudarlo para tener un éxito conjunto. Y además cómo aprendo, y cómo le enseño al resto lo que él está haciendo para que los demás también lo apliquen. Tenemos un potencial enorme como país y no lo estamos aprovechando por todos estos temas que estamos discutiendo en este momento, ¿no? Y se está entendiendo. ¿Tú consideras que la sociedad peruana está tratando de entender esto? Porque es un cambio de actitud, a final de cuentas. Sí, es correcto. ¿No? Porque los roles existen y están allí, las responsabilidades existen, y alguien las está cumpliendo, las está ejerciendo. Lo que pasa es que su actitud probablemente no le permite tomarla en este espíritu competitivo de desarrollo, de gestión por el país, en la responsabilidad política que tenga, o como empresario, no solamente con la búsqueda de la rentabilidad económica que le es natural, inherente a cualquier empresa, sino que además esto genere desarrollo social, que tenga un balance social que le permita posicionarse también como una institución dentro de la sociedad. ¿Ya estamos madurando, estamos empezando a ingresar a esta etapa? No, como te digo, yo creo que el Perú está llegando a los 18 años, está empezando ya a asumir su responsabilidad, pero todavía está tratando de resolver sus conflictos internos y todo. Pero está en un proceso positivo. Es que a veces se dice que cuando un muchacho tiene 18 años y no tiene mucho control de sí mismo, a veces hay que ponerle mano dura para tratar de encaminarlo. No creo que eso se necesite. Bueno, mira, pero es interesante, porque el mundo o la realidad siempre te pone mano dura. Sí, pues. Y es un tema, cuando tú comienzas a equivocarte y a hacer las cosas que no deberías hacer, pasan cosas como un freno que hemos tenido en el país, que no deberíamos haber tenido. Porque independientemente del entorno internacional, gran parte de nuestro menor crecimiento se ha dado por problemas que no hemos resuelto internamente el país, y que no vienen solo de este gobierno, que ese es otro tema que hay que tener mucho cuidado, y también que no necesariamente viene del Ejecutivo, sino muchas veces del Poder Legislativo. La gran mayoría de leyes que salen muchas veces terminan siendo más políticas que técnicas, y ahí es donde comenzamos a generar nuestros propios, nos disparamos al pie los mismos peruanos, empezamos a agregarle plomos a los pies de los peruanos, que no nos permiten desarrollarnos como deberíamos. Ahora, una de las características, se dice, de los peruanos es que, bueno, a pesar de la situación en la que estemos, las condiciones sobre las cuales tengamos que trabajar, el peruano tiene siempre el ingenio, la habilidad de salir adelante y de encontrar formas de seguir creciendo y seguir desarrollando. No hay un espíritu pujante, típico, característico de todos los peruanos. Esto será fácil de contagiar al legislativo, pues, por ejemplo, para que empiece a ver las cosas bajo ese enfoque. Ya ahora en la mañana conversábamos con el ministro de Economía y él decía, sí, pues tenemos que ser más eficientes, más efectivos, más competitivos en la ejecución de nuestro presupuesto, porque necesitamos también inyección para construir carreteras, para agua y saneamiento, para crear la logística pertinente para que luego ya los sectores productivos hagan esta segunda etapa. El tema de infraestructura es fundamental. Si tú no tienes buenas carreteras, si no tienes buena red ferroviaria, si no tienes buenos puertos, ¿cómo vas a hacer para aprovechar todas esas oportunidades que hay afuera y lograr además integrar a la sierra, a la selva, que todos sean parte de todo ese proceso? Es factible, se puede hacer perfectamente, pero tenemos que ser más eficientes, tenemos que enfocarnos no en necesidades políticas, sino en necesidades técnicas, y con eso ir construyendo ese desarrollo que tenemos que lograr. Ahora, yo sí estoy optimista, en términos generales yo veo que estamos en un buen camino. Hemos pasado por unos últimos años con muchos procesos de
de decisiones o de discusiones internas, pero el país poco a poco se está yendo en el rumbo que debería ir. Nos hemos demorado quizá un poquito, pero ya estamos empezando a tomar los pasos. No nos hemos salido del camino del desarrollo que no nos hemos salido del camino y estamos corrigiendo. Y estamos empezando a corregir, más que empezando a corregir. Y eso es muy positivo, pero tenemos que seguir haciéndolo, tenemos que seguir corrigiendo. Y lo bueno es que vayamos todos juntos, todos los sectores tenemos que ir todos juntos, academia, Estado, sector privado, sociedad civil. Si no trabajamos juntos con una misma visión, va a ser muy difícil. Te agradezco mucho, ingeniero. Gracias por estar aquí con nosotros. Luis Salazar, presidente de la Sociedad Nacional de Industrias, ha estado conversando con nosotros, dándonos sus puntos de vista y también algunas lecciones de cómo empezar a mirar más la responsabilidad que tenemos todos, porque todos tenemos una responsabilidad en nuestra sociedad para construir un Perú mejor, que es lo que todos nos merecemos también. Muy bien, gracias por estar aquí con nosotros. Encantado. Bueno, y vamos a contarles que la agencia calificadora de riesgo Standard & Poor's ha asegurado que las medidas económicas anunciadas también por el presidente de la República, Ollanta Humala, durante su mensaje al Congreso,